Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Juan Esteban Camargo Campo y el de mi compañero Juan Felipe Rojas Hernández. En el siguiente caso, les venimos a traer una exposición de álgebra lineal, en el cual vamos a tocar dos temas muy importantes, los cuales son espacios vectoriales y transformaciones lineales. En ambos temas vamos a dar diferentes ejemplos, además de que también vamos a tocar cada uno de sus subtemas. Bueno. Vamos a ver primero que todo la definición de espacios vectoriales. ¿Qué es un espacio vectorial? Por definición, un espacio vectorial es un conjunto no vacío de B objetos llamados vectores, al que en este espacio está definido por dos operaciones tales que son la suma y el producto por un escalar, donde este escalar es un número real. Este espacio vector, los espacios vectoriales están sujetos a 10 axiomas que vamos a dar a continuación también. Los axiomas deben de ser válidos para todos los vectores dados como U, B y W en el espacio vectorial B. Y todos los escalares, llamémoslos alfa y beta, deben de ser reales. A continuación vamos a dar unos ejemplos de lo que podría ser espacios vectoriales. Entonces, ejemplos. Sea V un espacio vectorial que está compuesto por los elementos A, B pertenecientes a R2, tales que A, B pertenezcan a los reales. Ahorita el otro. Sea V un espacio vectorial compuestos por los elementos A, B, C pertenecientes a R3, tales que A, B y C pertenezcan a R, a los reales. Ahora el espacio vectorial es. Entonces decimos, por ejemplo, ahí notamos que es una matriz 2 por 2, entonces decimos que las matrices 2 por 2, el espacio vectorial de la matriz 2 por 2, que está compuesto por los vectores A, B, C, D, tales que A, B, C y D pertenezcan a los reales. Y ese sub 2, el espacio vectorial ese sub 2, que está compuesto por los elementos X y función de X pertenecientes a los reales, tales que la ecuación, por ejemplo, que podemos notar ahí, que es la ecuación de una recta, que la función y es igual a m por x más b pertenezca ahí mismo. Entonces, a continuación, les vamos a dar lo que serían los axiomas de la suma del espacio vectorial. Listo. Primero que todo, vamos a ver los primeros 5 axiomas que se utilizan para definir un grupo abeliano, que se conforman por la operación de la suma. Y después vamos a ver los axiomas del 6 y al 10, que describen la interacción de los escalares y los vectores mediante la operación del producto escalar y vector de la suma. Entonces, vamos a ver el primer axioma. Dice así, que tenemos un vector X que pertenece a V. En este caso, voy a abrir un paréntesis y vamos a decir que V es un conjunto de números. Y Y perteneciente a V, entonces podríamos deducir que X más Y pertenecen a V. Y este axioma se llama cerradura bajo la suma. El segundo axioma tenemos que para todo vector X, Y y Z pertenecientes a V, podríamos decir que la suma entre los vectores X más Y más el vector Z es igual que tener el vector X más la suma entre los vectores Y y Z. Este axioma se llama ley de asociatividad de la suma de los vectores. A continuación vamos a ver el axioma 3, que dice así, que existe un vector nulo, que vendría siendo el vector 0, que pertenece a V, tal que para todo vector X perteneciente a V se haría la suma correspondiente entre estos dos vectores, que sería X más 0 o 0 más X, y nos daría igual a X. Este axioma se llamaría el vector 0 o idéntico aditivo. Ahora vamos a ver el cuarto axioma, que nos da que sería así. Si tenemos que X pertenece a B, existe un vector aditivo inverso aditivo, que sería menos X.
que también pertenece a V. Entonces, si hacemos la suma correspondiente de X más menos X, sería igual a 0. Y el quinto y último axioma de la suma, tenemos que X y Y pertenecen a V, entonces podemos decir la ley de la conmutatividad, que X más Y es igual que decir que X que Y más X. A continuación, les vamos a dar un ejemplo de estos primeros 5 axiomas, que son los axiomas abelianos. Bueno, entonces, como veníamos diciendo, vamos a dar un ejemplo de un abeliano. Entonces, vamos a denotar el abeliano como con qué factores. Vamos a decir que el abeliano es igual con el espacio vectorial P, donde el abeliano va a ser igual a los números enteros, que los números enteros se denominan por la letra Z. Entonces, vamos a decir que X es igual a 4. Y, Y es igual a 9 y Z, que sería, por así decirlo, los números enteros, entonces va a ser igual a 1. Entonces vamos a comprobar el primer axioma, que sería respecto a la suma. Entonces comprobamos el primer axioma. Entonces decimos que 4 más 9 es igual a 13, donde el 13 pertenece a los números enteros. Ahora, vamos a comprobar el segundo axioma. Entonces, el segundo axioma, ¿qué nos dice? El segundo axioma nos dice que es la ley asociativa. Entonces nos dice que 4 más 9 más 1, que serían los vectores o los x, y, z que ya les dimos anteriormente, va a ser igual a paréntesis a la suma entre 4 más 9 más 1, que esto a la vez va a ser igual a 4, la suma de 4 entre 9 más 1, que esto sería igual a 14. Si la sumamos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, seguimos comprobando con la tercera ley, porque sabemos que el 14 pertenece a los números enteros. Entonces, el tercer axioma nos dice, existe un valor 0 perteneciente a B o a V, tal que para todo valor X perteneciente al espacio vectorial B. Entonces decimos que 0 más 4 es igual a 4, o 0 más el X que habíamos dado como valor 4 es igual a 4, donde 4 pertenece a los enteros. Listo. Ahora vamos a hacer el cuarto axioma, donde sería el inverso aditivo. Y tenemos que 4 más el inverso, que sería menos 4, igual a 0. Y como podemos ver, 0 pertenece a los enteros. Ahora el quinto axioma, que es la ley de la conmutatividad de la suma de vectores, que es como x más y es igual a y más x, entonces haríamos 4 más 9 es igual que tener 9 más 4. Hasta aquí ya completamos los axiomas de la suma. Hasta aquí el conjunto de los enteros es un abeliano. Ahora vamos a hacer el 6 para saber si es un espacio vectorial.
El 6 dice que es cerradura bajo la multiplicación de un escalar. En este caso, vamos a tomar que alfa es igual a 1/3, como ejemplo. Y si multiplicamos x por alfa, que vendría siendo 4 por 1/3, el resultado nos daría 4/3. Que eso sería aproximadamente 1.3333. En este caso, este valor no pertenece a los enteros. Entonces, podemos deducir que como no cumple el sexto axioma, eh, es un abeliano porque solo cumple los primeros 5. Bueno, como venía diciendo mi compañero, los primeros 5 axiomas cumplen, si un conjunto o un espacio lo cumplen, sería un grupo abeliano como tal. Entonces, los primeros 5 axiomas serían de la suma y los siguientes son los de la multiplicación. Entonces, el sexto axioma que dice. Entonces, si el vector X perteneciente al espacio vectorial V y alfa es un escalar, entonces decimos que el producto entre el escalar alfa y el vector X pertenece al espacio vectorial V. Y esto lo llamaríamos la cerradura bajo la multiplicación por un escalar. Ahora, el séptimo diría, si el vector X y el vector Y están en el espacio vectorial B y alfa es un escalar, entonces podemos decir que el producto entre el escalar alfa y la suma entre x, el vector x más el vector y va a ser igual a tener el escalar por el vector x más el escalar por el vector y. Esta sería la primera ley distributiva. Ahora el octavo axioma. Si el vector x pertenece a b y alfa y beta son escalares, entonces decimos que la suma, que el producto entre el vector x y entre la suma de los dos escalares va a ser igual a tener al producto entre el vector x y el escalar alfa más el producto entre el vector x y el escalar beta. Esta sería la segunda ley distributiva. Ahora tenemos el noveno axioma. Si el vector x pertenece al espacio vectorial V y alfa y beta son escalares, entonces entre el producto de alfa entre la multiplicación entre el vector x y el escalar beta va a ser igual a el producto entre el producto de x, el vector x entre el producto entre alfa y beta. Esta sería la ley asociativa de la multiplicación por escalares. Y el décimo axioma sería, para cada vector x pertenecientes al espacio vectorial B, existe un elemento neutro, que esta va a ser el 1. Entonces, el producto entre 1 por el vector x va a ser el mismo vector x. Listo. Ahora vamos a ver un conjunto que no es un espacio vectorial. Sea V conformado por un único elemento, que es el 1. En este caso, no vamos a decir que no es un espacio, vamos a demostrar que no es un espacio vectorial, ya que primero que todo viola el primer axioma, que es el axioma de la cerradura. Y podemos verlo con un claro ejemplo, como podemos ver acá, que 1 más 1 es igual a 2 y 2 no pertenece a V. Y así podemos decir que, V, que el conjunto 1 no es un espacio vectorial. A continuación vamos a ver las propiedades. Las siguientes propiedades se deducen directamente de la definición de espacio vectorial. Sea V un espacio vectorial, se cumplen con los axiomas de la definición anterior. Entonces, decimos que la primera propiedad,
el cero o vector nulo de V es único. Y el segundo es que para todo vector X perteneciente a V existe un único vector menos X, o sea, el inverso aditivo perteneciente a V. La tercera propiedad, entonces decimos que el producto entre un escalar y el vector nulo es igual al vector nulo. Y para la cuarta propiedad, decimos que para el vector X, el producto entre el vector X y el vector nulo nos daría el vector nulo. En este caso, el X pertenece a V. Y para el quinto, tenemos que el producto entre el escalar y X sea cero, pues primero que todo tenemos tres posibilidades de que el escalar sea cero o que el vector X sea cero o ambos casos para esta propiedad. La sexta propiedad decimos que se toma el escalar menos 1. En este caso tenemos que el vector X es igual a menos X, que vendría siendo prácticamente el inverso aditivo si se multiplica por el escalar menos 1. Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, el ejemplo nos dice, sea el conjunto Rn con la suma y el producto escalar definidos para el vector b igual a b sub 1 hasta b enésima y w y el vector w desde w sub 1 hasta w enésima. Entonces, en Rn y k pertenece a los reales, o sea, el escalar pertenece a las reales. Entonces vamos a hacer la suma entre los dos vectores. Entonces sea v, el vector b, v más el vector w. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Esto sería igual a la suma de cada uno de sus componentes. Sería v sub 1 más w sub 1, v sub 2 hasta w sub 2 y así sucesivamente hasta v enésima y w enésima. Y ahora sería la multiplicación, que sería multiplicar este vector por el vector v, vamos a hacerlo, por el escalar k. ¿Y cómo nos daría esto? Entonces sería que el escalar k multiplique a cada uno de los elementos de este vector v y nos quedaría que el escalar k, el producto entre el escalar k por v sub 1 hasta y el escalar k por v sub 2 hasta así sucesivamente hasta llegar a el escalar k por v enésima. Y esto nos dice que forma un espacio vectorial. Listo. Ahora vamos a comprobar si el conjunto S de los componentes X y Y pertenecientes a R2 tales que Y sea igual a MX, donde M es la pendiente, que es un número real fijo, y X es un número real arbitrario. Entonces, primero que todo, vamos a comprobar si esto es un espacio vectorial. Entonces, primero que todo, subdividimos el elemento Y, donde Y 1 sea igual a M1X y Y sub 2 sea igual a M sub 2X, donde X, hay que tener en cuenta que X es X sub 1, Y sub 1, y Y sea igual a X sub 2, Y sub 2. Ahora vamos a sumar las Y's y nos daría como resultado de la ecuación de la recta, que vendría siendo Y sub 1 más Y sub 2 es igual a M por el producto y el producto de la suma de X sub 1 más X sub 2. Y hay que ver si esto es un espacio, pertenece a V, que es el espacio vectorial. Entonces vamos a comprobar. Pasamos a comprobar con el primer axioma, donde es la cerradura respecto a la suma. Y cogemos que el vector X más el vector Y es igual que tener a X1 más X2, que vendría siendo Y Y1 más Y2, que vendría siendo J. Y acá nos daría que cumple con el primer axioma. Ahora tenemos a los vectores X más Y más Z, donde
hacemos lo mismo, parecido, donde tenemos a y que vendría siendo x sub 1 más x sub 2 más x sub 3. Acá es y. Ahora j, que es y sub 1 más y sub 2 más y sub 3. No hay necesidad de colocar a z porque z es 0. Entonces, si sumamos algo con 0, nos daría es el mismo resultado, no cambiaría nada la operación. Y podemos ver que pertenecen a V. Ahora, vamos a la axioma 3 a ver si existe el vector nulo. Y como podemos ver, tenemos a x y a y más el vector nulo que es 0,0 y nos daría lo mismo, x, y. Ahora vamos a el axioma 4, donde nos está diciendo que es el inverso aditivo de x. Entonces, si tenemos que x pertenece a v, existe el vector menos x perteneciente a v. Entonces, hacemos una subdivisión donde decimos que primero que todo, y es igual a mx y el inverso aditivo vendría siendo menos y es igual a menos mx. Es decir, menos x sub 2, menos y sub 2 pertenecientes a v. Y acá hacemos su respectiva demostración, donde hacemos la suma de x sub 1, x sub 2 más menos x sub 2, y sub 2. Y esto es igual que tener a x sub 1 menos x sub 2 y y1 menos y2 es igual a 0. Ahora hacemos la quinta, donde x y y están en v, y hacemos la ley conmutativa de la suma de los vectores, donde si decimos que x1 más x sub 2 más y sub 1 más y sub 2 es igual que tener y sub 1 más y sub 2 más x sub 1 más x sub 2. Bueno, como venía diciendo mi compañero, él ya hizo la comprobación de los primeros 5 axiomas, que serían los de la suma. Ahora yo voy a hacer la comprobación de los siguientes 5 axiomas, que son los de la multiplicación para una ecuación de una recta. Entonces, comenzamos con el sexto. Si el vector x pertenece al espacio vectorial v y alfa es un escalar, entonces el producto entre alfa y el vector x va a ser igual. Entonces, vamos a aclarar primeramente que vector x va a tener los siguientes componentes: x sub 1, y sub 1. Entonces, ya aclarando esto, vamos a hacer el producto. Entonces, el producto entre el escalar y los factores x1, y1 va a ser igual a el escalar alfa, el producto del escalar alfa de x sub 1, el escalar alfa por y sub 1. Y esta sería la cerradura bajo la multiplicación por un escalar. Ahora la séptima. Si el vector x y el vector y están en el espacio vectorial v y alfa es un escalar, entonces vamos a comprobar la primera ley distributiva. Entonces, ¿cómo sería esto? Entonces, el producto de un escalar entre la suma de los vectores x y y, que ya veníamos diciendo qué componentes tenía, va a ser igual a el producto entre el vector x sub 1 más el escalar x sub, el escalar y el vector x sub 2 más el escalar por el vector y sub 1 más el escalar por el vector y sub 2. Y ahí la comprobamos. Entonces, la octava. Si el vector x pertenece a v y alfa y beta son escalares, entonces vamos a comprobar la segunda ley distributiva, que dice que el producto entre la suma de los dos escalares y los componentes del vector x va a ser igual a la segunda ley distributiva, que sería el escalar por cada uno de los componentes, que quedaría así, que es el escalar por x, por el vector x sub 1 más el escalar por el vector y sub 1 más beta, que sería el otro escalar, por el vector x sub 1 más beta por el vector y sub 1, y ahí la comprobaríamos. Entonces, ahora la 9. Si x
pertenece al espacio vectorial V y alfa y beta son escalares, entonces vamos a decir que tenemos como primeramente el producto entre el escalar y la suma del producto también entre beta x sub 1 más beta y sub 1. Entonces acá podríamos decir que podríamos sacar un factor común y hacer la ley asociativa de la multiplicación por escalares, que sería sacar los dos escalares y dejar los componentes solos. Esto nos quedaría quedando, que sería el producto entre los dos escalares, que sería alfa por x sub 1 más y sub 1. Ahora solo nos faltaría comprobar el décimo axioma, que nos dice, para cada vector x perteneciente al espacio vectorial V hay un elemento neutro. Entonces esto lo vamos a multiplicar como si el elemento neutro fuera un escalar. Entonces tenemos que 1 por x sub 1 más y sub 1 va a ser igual al mismo vector x. Y aquí tenemos la imagen de cómo sería una recta pasando por el espacio, por el origen. Y así comprobaríamos que la ecuación de la recta pertenece a un espacio, es un espacio vectorial, porque cumple todos los axiomas, los 10 axiomas, tanto de la suma como de la multiplicación por un escalar. Ahora, en este caso, vamos a dar un caso particular de la recta. Como vimos anteriormente, cuando se cumple, ahora vamos a decir que no se cumple. Entonces, vamos a tener que, tenemos la función y es igual a 10x más 12 y vamos a comprobar si esto es un espacio vectorial. Entonces, por definición, vamos a decir que esto no lo cumple. ¿Pero por qué? Porque para que una recta o la ecuación de la recta sea un espacio vectorial, esta tiene que pasar por el origen, por el origen. ¿Y por qué sucede esto? Porque si no pasa por el origen, no contiene el elemento nulo, no contiene la parte 0, 0, los componentes 0, 0. Y como esto no sucede, entonces no va a cumplir los axiomas. Y esto nos quiere decir que no es un espacio vectorial. Ya por consiguiente, mi amigo les va a hacer la demostración de un polinomio es un espacio vectorial. Listo. Ahora tenemos a Pnx que es igual a sub n y x a la potencia de n, donde aquí se va sucesivamente y bajándole un grado a n, tanto a la sub n y a la x a la potencia de n. Y así sucesivamente llega hasta llegar a sub 0. Y acá tendríamos una función polinómica de grado n. Y ahora también tenemos la función polinómica Qn, donde ya no sería sino Bn x a la n, y hacemos el mismo procedimiento anterior hasta llegar a B sub 0. Listo, ahora para el primer axioma hacemos lo de siempre, P, sumamos los dos polinomios P y Q y tendríamos parte del polinomio P, que sería AN, más la parte del polinomio Q, que vendría siendo BN. Todo esto que vendría siendo parte de X a la N, más como les dije antes, se le baja un valor al grado N, vendría siendo A sub N menos 1 más B sub N menos 1. Todo esto es de X a la potencia de n menos 1. Y así sucesivamente se va hasta llegar a la suma de a sub 0 más b sub 0. Y acá cumpliríamos con el primer axioma. Ahora en el segundo tendríamos a pq y rx, que vendría siendo nuestro nuevo polinomio. Y vendría siendo la suma de los polinomios de px más qx más el polinomio rx. Esto es igual a tener al polinomio px más la suma de los polinomios de qx más rx. Y se cumpliría el segundo axioma. Ahora hacemos el tercer axioma, donde tenemos a que el vector, el polinomio nulo. Entonces tenemos el polinomio nulo que vendría siendo 0, 0, xn más 0, xn menos 1 hasta llegar a 0.
y lo sumaríamos con el polinomio px. Y si hacemos su respectiva suma nos daría px. Y se cumpliría el tercer axioma. Y para el cuarto axioma es si existe el inverso aditivo, que sería siendo menos px. Entonces cogemos a px menos px y todo esto nos daría 0. Y acá pasamos al axioma número 5, donde tenemos el quinto axioma que sería px más qx es lo mismo que tener qx más px. Ese es muy simple. Ahora el sexto, donde tendríamos que px pertenece a v, entonces ya sería el producto entre el escalar alfa por px pertenece a v. Y acá hacemos su respectivo demostración, el producto entre estos, y el escalar se va para cada grado del polinomio px, como podemos ver acá. Vemos que el escalar está en a sub n y x a la potencia de n, y más el escalar por a sub n menos 1 y x a la potencia de n más 1, menos 1. Así sucesivamente hasta llegar al último grado que vendría siendo el escalar por a sub 0. Y así podemos decir que el escalar, que alfa px es un polinomio de orden n. Ahora vamos por el axioma número 7. Tenemos que px pertenece a v y qx también pertenece a v y el escalar. Y hacemos prácticamente lo mismo que hicimos arriba, pero en este caso hacemos el producto entre el escalar y la suma de qx más px, y en este caso distribuimos el escalar para ambos polinomios, que vendría siendo el escalar por px más el escalar por qx. Y acá tenemos su respectiva demostración. Ahora vamos al axioma número 8, donde px pertenece a v y alfa y beta son escalares. Entonces tenemos la suma entre alfa y beta multiplicada por px, y acá ya no se distribuye el escalar, sino el polinomio, y tenemos que para el escalar beta y alfa tenemos el polinomio px. Y acá está su respectiva demostración. Ahora pasamos a demostrar el axioma número 9, donde px pertenece a v y alfa y beta son escalares. Entonces tenemos el producto entre alfa por el producto de beta y px, el polinomio px. Y esto es lo mismo que tener el producto entre alfa y beta multiplicado por el polinomio. Y como podemos ver acá, reemplazamos el polinomio px, como lo estamos viendo en la pantalla aquí, y también lo reemplazamos al otro lado de la ecuación. Ahora, y se cumple este axioma. Ahora pasamos por el axioma número 10, donde es por el neutro, ¿sí? Y tenemos el polinomio px, donde este polinomio lo multiplicamos por 1 y nos estaría dando el mismo polinomio. A continuación vamos a hablar de combinación lineal y espacio generado. Combinación lineal y espacio generado lo vamos a explicar entonces separado ambos. Entonces primero vamos a explicar combinación lineal y después vamos a explicar espacio generado. Entonces, una combinación lineal de n vectores se puede escribir de la siguiente manera. El vector b sub 1, b sub 2, hasta el vector b enésimo. Es un espacio vectorial arbitrario de v. Y es un vector que se puede escribir de la forma que vamos a dar de la siguiente manera. El vector v va a estar compuesto por el escalar r sub 1 por b sub 1 más r sub 2, b sub 2 hasta r, el escalar r enésimo
y V enésimo, donde R sub 1, R sub 2 son escalares reales. Acá, por ejemplo, como podemos ver, también es un espacio generado porque es algo nuevo. Entonces, vamos a dar un ejemplo de lo que es como tal lo que vamos a dar de una combinación lineal. Entonces, vamos a darle un ejemplo con las matrices. Sea el vector matriz A compuesto por los componentes 1, 2, 0 y 1, pertenecientes a M de las matrices 2 por 2 pertenecientes a los reales, donde es una combinación lineal de los vectores, porque está compuesta por el primer elemento 1, 0, 0, 1, que esta sería una matriz 2 por 2 también, y el otro elemento que sería 0, 1, 0, 0, ya que, y ahora vamos a demostrar por qué es que esto es una combinación lineal. Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos la matriz del vector A, la primera que damos, y la separamos en dos matrices dadas por suma, donde los dos componentes que son la diferencia de ellos dos, que sería el 1 y el 2, los sumamos, nos va a dar la matriz principal. Entonces a eso le llamamos una matriz, una combinación lineal, porque si multiplicamos este escalar, que sería 1, nos va a dar una matriz, y el escalar 2 lo multiplicamos por la matriz 0, 0, 0, 1, 0, 0, y después sumamos estas dos matrices, nos va a dar la matriz A, que sería 1, 2, 0 y 1. Ahora, espacio generado. Bueno, el espacio generado por K vectores, que está dado por B sub 1, por el vector B sub 1, B sub 2, hasta V sub K, es un espacio vectorial V, es el conjunto SP, donde S sub P, donde V, el vector V sub 1, V sub 2 y V sub K lo podemos reescribir de la siguiente manera, que sería R sub 1, que sería el escalar como tal, que ya lo había dicho anteriormente, que el escalar multiplica a cada uno de estos vectores, que sería el escalar R sub 1 por el vector B sub 1 más R sub 2, R sub 2 hasta llegar al producto entre R sub K, B sub K, donde el escalar pertenece a los reales. Y esto sería de todas las combinaciones lineales de los vectores dados. Y ese sería como un espacio generado. Ahora, en el siguiente tema, explicar lo que sería dependencia e independencia lineal. Entonces, sean los vectores v sub 1, v sub 2 hasta v enésima, n vectores de un espacio vectorial B, donde esto se define que si es linealmente dependiente, donde existe un escalar c sub 1, c sub 2 hasta c enésima, que todos los escalares no sean ceros. Entonces, para hallar esto, vamos a multiplicar el escalar por cada uno de los vectores y después los igualamos a cero para encontrar sus valores de cero. Esto también lo podríamos llamar, por así decirlo, un espacio trivial. Ahora, si los vectores no son linealmente dependientes o LI, es cuando cada uno de los Ks o los escalares que pertenecen a los reales están igualados a ceros o son ceros. Y entonces tendríamos la ecuación de la siguiente forma, donde el producto del escalar K sub 1 y B sub 1 más K sub 2 más el producto entre el escalar K sub 2, V sub 2 hasta el K enésima, V sub enésima va a ser igual a cero. Ahora, vamos a dar un ejemplo de cuando estos vectores son linealmente dependientes. Entonces, nos dan el primer vector. Ya pasé. Nos dan el primer vector. Bueno, primer vector. Entonces, vamos a hacer acá un ejemplo donde vamos a demostrar de que dos vectores son linealmente dependientes. Entonces, nos dan dos vectores. El vector v sub 1, que sería 2, menos 1, 0 y 3, que es una matriz, por así decirlo, lo acomodamos en una matriz. Y el v sub 2,
que sería -6, 3, 0 y -9. Ahora, nos vamos a dar cuenta que son linealmente dependientes. ¿Por qué? Porque v sub 2 o el vector v sub 2 va a ser igual al v sub 1 si este v sub 1 lo multiplicamos por un escalar que este va a ser -3. Y donde si nosotros multiplicamos este -3 por v sub 1 y ya sabemos que cuando nosotros vamos a hacer una multiplicación entre una matriz y un escalar, multiplicamos cada uno de sus componentes. Entonces, si hacemos la multiplicación de v sub 1, nos quedaría -3 por 2, -6, -3 por -1, 3, -3 por 0, 0 y -3 por 3, -9, donde nos damos cuenta que v sub 2 es el mismo vector v sub 1 si lo multiplicamos por -3. Entonces, acá llegamos a la conclusión que si para que sean linealmente dependientes, se tiene que dar de que un vector dado tiene que ser un múltiplo escalar del otro. Ahora vamos a seguir con el espacio vectorial trivial libre. Listo, muchas gracias. En este caso sea V un conjunto de un solo componente que vendría siendo 0. Podemos decir que este es un espacio vectorial, ya que acá hacemos una demostración muy breve donde 0 más 0 es igual a 0. Del neutro, que 1 por 0 es igual a 0. Acá hacemos la de asociatividad, donde la sumatoria de 0 es la suma de 0 más 0 y todo esto va a dar igual a 0. Y podemos deducir que V es un espacio vectorial trivial o libre. ¿Por qué? Porque da 0. Entonces, hay que tener una observación. Un sistema que tiene los siguientes componentes, x sub 1 y x sub 2, así sucesivamente hasta x enésimas, es libre si todo subsistema que podamos formar a partir de él es libre. Y un sistema de vectores donde tenga los componentes x sub 1, x sub 2 y sea así sucesivamente hasta x sub n, se dice que es ligado o que los vectores son linealmente dependientes cuando la anterior relación vendría siendo y sub 1, x sub 1, x sub 2, y sub 2. ¿Qué quiere decir esto? Que se le meta otro, otro, otro sistema libre, que no sea uno, sino que sean dos y que den igual a 0. Entonces vamos a seguir con el siguiente ejemplo para definir si C es un espacio, un sistema libre. Entonces vamos a decir que C tiene los siguientes componentes. El sistema C tiene los siguientes componentes, que son los más conocidos, que sería I, J y K, que están compuestos por 1, 0, 0 y J, que sería 0, 1, 0 y K sería 0, 0, 1. Entonces, para dar solución a este sistema libre, comenzamos con la definición que nos dice que una combinación lineal igual a 0, donde se tiene que. Entonces, vamos a multiplicar un escalar por cada uno de los componentes, que sería alfa por I, beta por K, beta por J y phi por K. Y los vamos a igualar a 0,00. ¿Por qué los vamos a igualar a esto? Porque como son tres vectores, entonces al final nos tienen que dar estos tres resultados de acá. Y se necesita saber cómo estar acá si alfa, beta y phi son iguales a 0. Entonces, para saber esto, ¿qué vamos a hacer? Hacemos las diferentes operaciones que tengamos que hacer. Entonces, multiplicamos a alfa por cada uno de los componentes, alfa por 1, alfa por 0 y alfa por 0, donde el resultado nos va a dar alfa 0, 0. Y así hacemos con beta y el resultado nos dio 0, beta 0. Y por phi, que sería 0, 0, phi. Entonces, seguimos. Como es una suma de tres vectores, entonces lo que tenemos que hacer es sumar componente a componente. Entonces, el i con el i, el j con j y el k con el k. Entonces, sería alfa más 0, beta 0 más beta más 0 y 0 más 0 más phi, donde el resultado nos daría un vector dado que sería alfa, beta, phi. Entonces, como al principio lo igualamos a 0,00, entonces vamos a coger y vamos a decir a cada componente o a alfa, beta, phi, cuánto le toca a ellos. Entonces, vamos a decir que alfa es igual a 0.
beta es igual a 0 y phi es igual a 0. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar de acá? Que C es un sistema libre, porque cada uno de sus componentes está igualado a 0. Entonces, el sistema C va a estar compuesto por el 1,0,0,0, que sería el I, el J estaría 0,1,0 hasta el 0 enésimo, y el K sería 0,0 donde su último componente es igual a 1. Y podemos decir que este es un sistema libre. Ahora vamos a ver las propiedades inmediatas. En sistemas libres tenemos tres propiedades, donde un sistema formado por un solo vector no nulo es libre. El B es que todos los vectores de un sistema libre son distintos. Y C, toda parte de un sistema libre es libre. Ahora, de sistemas ligados, donde tenemos A, si en un sistema uno o al menos un componente de vectores es combinación lineal del resto, se trata de un sistema ligado. Y todo sistema que figure en él es ligado. Y C, si un sistema ligado le añadimos varios vectores, resulta que el otro sistema también es ligado. Y ahora vamos con las aplicaciones de espacios vectoriales en la ingeniería. Precisamente intentamos enfocar en la ingeniería civil. Entonces, tenemos que se utiliza para cualquier estudio de modelización por medio de la teoría de elementos finitos o modelización por medios continuos si se aplica dicha teoría. Entonces, en física, en física se utilizan para los campos eléctricos y electromagnéticos, y estos son campos vectoriales. En mecánica estructural se modelizan las tensiones en el seno del material como espacios vectoriales, como el tensor de tensiones o el tensor de las deformaciones. Y en mecánica de fluidos, el fluido bajo ciertas condiciones se modeliza como un medio continuo. Esto mismo sucede en suelos, estructuras, etcétera. Y así se definen magnitudes cuyas identidades son precisamente campos vectoriales. Así, en mecánica de fluidos, podemos definir en su seno el campo de velocidades, el campo de aceleraciones, el campo de fluidos, el campo de potencias, etcétera. Y estas modelizaciones aplican plenamente a la teoría de espacios vectoriales. Ahora llegamos al espacio de qué es un subespacio vectorial. Definición. Sea H un subconjunto de un espacio vectorial V y suponga que H en sí mismo es un espacio vectorial con las mismas operaciones de V, que vendrían siendo la suma y la multiplicación. Entonces se afirma que H es un subespacio de V. Bueno, ahora, condiciones para que H sea un subespacio. Entonces, sea V un espacio vectorial sobre un campo captado, decimos que H es un subespacio de V si H satisface las siguientes condiciones. Entonces, la primera, si H es un subconjunto de V. Segunda, si H es diferente a vacío o al 0,0. Tercera, si H es cerrada con respecto a la suma, es decir, si el X si el elemento X pertenece a H y Y pertenece a H. Entonces, los componentes X más Y pertenecen a H. Ahora, la cuarta. H es cerrado con respecto a la multiplicación por escalar. Es decir, si el elemento X pertenece a H, entonces alfa por el elemento X pertenece a H para todo escalar alfa real. Ahora, la quinta. Todo subespacio de un espacio vectorial V contiene al cero o al vector nulo. Sexta. Todo espacio vectorial tiene dos subespacios vectoriales triviales, que el primero sería el espacio vectorial V y el espacio vectorial o el espacio vectorial cero, el conjunto cero. Los subespacios vectoriales que son distintos a estos dos se llaman subespacios propios, ya que no los contienen, tienen sus elementos. Ahora, un ejemplo que mi compañero acá se los va a explicar. Sea
sea el conjunto H de los componentes X y Y pertenecientes a R2, tal que Y sea igual a MX, donde M, como lo habíamos dicho anteriormente, pertenece a los reales y V pertenezca a R2. Entonces hay que comprobar que H es un subespacio de B. Entonces, primero, veamos que H es un subconjunto de B. Segundo, H es diferente a vacío porque H contiene el vector nulo en este caso. Y sean X sub 1, Y sub 1 y X sub 2, Y sub 2 pertenecientes a H. Entonces, hacemos su respectivo cambio donde X sub 1, Y sub 1 es igual, como lo habíamos dicho anteriormente del MX, reemplazamos la Y, X sub 1, MX1. Y hacemos esto mismo, pero con X2 y Y2. Reemplazamos Y2 por MX, donde X2, MX2. Luego, hacemos una igualación donde la suma entre X1 más X2, Y1 más Y2, reemplazamos Y, como lo habíamos dicho anteriormente, X1 más X2, MX1 más MX2 es igual a tener a X1 más X2 y acá sacamos factor común M y M multiplica la suma de X1 más X2. Luego, deducimos que X1 más X2, Y1 más Y2 pertenece a H y esto nos daría la primera ecuación y decimos que H es cerrada con respecto a la suma. Ahora, sea X, Y pertenecientes a H, vamos a ver si beta multiplica a X y Y pertenece a H. Entonces, como hacemos siempre, reemplazamos Y por MX y procedemos a multiplicar el escalar beta. Entonces, beta por X, Y, lo mismo que tener beta por X, MX. Y acá si distribuimos el beta para cada componente, beta por X y M por beta por X. Por lo tanto, beta por X, Y pertenece a H. Y luego H respecto a la multiplicación por escalar, lo que nos demuestra que H o el conjunto de las rectas que pasan por el origen es su espacio de R2. Como veníamos diciendo, anteriormente dimos un ejemplo cuando R era un subespacio de V. Ahora vamos a ver un ejemplo cuando no es un subespacio de V y por qué. Entonces, consideremos el conjunto W como estamos viendo, donde su componente A pertenece a la matriz R2 por 2, tal que el determinante de A sea igual a 0. Entonces, es un subconjunto de la matriz R2 por 2. Entonces, en general, eh, el determinante de la suma de A más B es diferente a hacer el determinante de A y sumarlo por el determinante de B. Esto tiene que dar 0. Entonces podría ocurrir que A, B pertenece a W, pero A más B no esté en W. Entonces vamos a hacer un ejemplo a continuación. Entonces, como venía diciendo nuestro compañero, nos dan los siguientes matrices. Entonces, digamos que A es una matriz 2 por 2 que tiene los siguientes componentes, que tiene 1, menos 3, menos 1 y 3. Y también nos dan a B, donde B es una matriz conformada con los componentes 0, 0, menos 2 y 5. Entonces,
Como sabemos que la condición nos dice que el determinante de A o el determinante de cualquiera de las dos matrices tiene que ser igual a cero, entonces para eso vamos a comprobarlo. Entonces, por ejemplo, vamos a decir el determinante de A, como ya nos han enseñado anteriormente, entonces vamos a decir que el determinante de A va a ser igual a la multiplicación de las que suben, de las diagonales que suben, con las diagonales que bajan. La resta entre ellas, entonces sería 3 por 1, 3, menos menos 1 por menos 3 sería 3 y esto es igual a 0. Entonces esta matriz nos cumple la condición. Ahora vamos a hacer el de esta, el del B. Entonces vamos a hacer que el de B va a ser igual a lo mismo que hicimos ahorita, que sería 0 por 5, 0, menos 2 por 0 sería 0, menos 0, y como 0 no tiene 0 menos 0 es igual a 0, entonces también nos cumple la condición. Entonces ahí nos damos cuenta que el determinante de A más B acá sería 0 menos 0. Pero ahora vamos a hacer una donde este sea diferente. Como nos decían que A más B, que sería la suma entre las dos matrices, que sería A más B, es diferente del determinante de A más B. Entonces, esto va a hacer a que este determinante sea diferente a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar las dos matrices A más B. Como ya sabemos, para la suma de matrices tiene que ser componente a componente. Entonces, esto nos quedaría 1 más 0, que es igual a 1, menos 3 más 0, que es igual a menos 3, menos 1 menos 2, que es igual a menos 3, y 5 más 3, que esto es igual a 8. Ahora, vamos a mirar si esta nos cumple la condición para que sea un espacio vectorial. Hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Sería las que suben con las que bajan. Entonces sería 8 por 1, 8. Menos, menos 3 por menos 3 sería 9. Este 9 pasa acá positivo. Entonces este menos afecta a esto, entonces esto quedaría 8 menos 9. Que esto es igual a 8 menos 9 es igual a menos 1. Y así nos damos cuenta que la suma de A más B es diferente a la condición del determinante que ya nos habían dado, que era que el determinante tiene que ser igual a 0 y por eso no cumple de que esta sea un espacio, un subespacio vectorial. Y acá comprobamos de que A más B no es un subespacio vectorial. Muchas gracias. Como veníamos dando en el ejemplo, ahora ya nos vamos a meter a lo que se trata subespacios triviales, que mi compañero ya se los explicará. Los espacios triviales, entonces, si tenemos que B es un espacio vectorial, entonces 0 va a ser el subespacio de B. Y aquí hacemos la suma correspondiente, que es 0 más 0 daría 0. Y tenemos acá que vendría siendo el escalar y el producto por el escalar por 0 daría 0. Aquí tenemos un ejemplo donde para cualquier espacio vectorial V y su subconjunto que es de único componente que es 0, hacemos lo mismo como la demostración de arriba, que tenemos 0 más 0 es igual a 0 y multiplicado por el escalar alfa, alfa por 0 es igual a 0. A continuación vamos a hablar de las aplicaciones de los subespacios vectoriales en la ingeniería. Bueno, las aplicaciones de los subespacios vectoriales en la ingeniería se notan. El descomponer un espacio vectorial en subespacios permite centrarse en conjuntos más simples de elementos. Esto nos dice que nos simplifica de una forma, nos pone de una forma más sencilla el trabajo que ya tenemos. En lugar dentro del espacio, o sea, volvemos algo muy grande a algo más pequeño. Además, se puede cambiar que elementos básicos del elemento vectorial son los que dan el lugar por combinación lineal o cualquier otro elemento, o sea que podemos llegar allí por combinación lineal o otros elementos. Una de las aplicaciones sería las vibraciones de un edificio, donde estas pueden descomponerse en modos de vibración, que no dejan de ser las bases del espacio vectorial, de todas las posibles vibraciones. Las vibraciones se suman linealmente, cabe aclarar eso.
Otra sería los movimientos en el espacio M dimensional. Pueden descomponerse en una serie de operaciones básicas, dilataciones, rotaciones, etcétera, cada una correspondiente a un subespacio del espacio n dimensional. Listo. A continuación vamos a hablar de bases y dimensión. Primero vamos a definir bases y después dimensión. Bases. Es un conjunto de vectores que son B1, B2, así sucesivamente hasta Bn. Es la base para todo espacio vectorial. Sí, primero, el conjunto de vectores B1, B2 es linealmente independiente. Y segundo, que este conjunto genere a V, que es el espacio. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos a Pn, que es el conjunto 1, x a la potencia de 1, x a la potencia de 2, así sucesivamente hasta x a la potencia de n. Esta es la base estándar para los polinomios de grados n o su base canónica. Y pues dado esta base canónica, hacemos combinación lineal con cualquier vector y nos daría un polinomio de grado n. Acá hay un ejemplo donde tenemos el polinomio 6x a la potencia de 2 más 3x más 5. Y esto se puede escribir de la misma forma que 5 por 1 más 3 por x más 6x a la potencia de 2 más 0x a la potencia de 3 más 0 a la x a la potencia de 4, así sucesivamente hasta llegar a 0x a la potencia de n. Ahora mi compañero le va a hablar de las dimensiones. Bueno, ahora serían las dimensiones. Si el espacio vectorial V tiene una base con un número infinito de elementos, entonces podemos decir que este espacio vectorial tiene dimensiones finitas. De otra manera se podría decir que el espacio vectorial de dimensiones, este es un espacio vectorial de dimensiones infinitas. Ahora, si V tiene, o el espacio vectorial V tiene el elemento simplemente 0 o el neutro, entonces se dice que este espacio vectorial V tiene dimensiones 0. Entonces, la forma que podemos denotar a las dimensiones sería como dimensión o dint de V. Entonces, para terminar, una base o dimensión para el espacio de solución del sistema homogéneo. Entonces, nos dan el siguiente sistema homogéneo. X menos y más 2z es igual a 0 y x menos z igual a 0. Entonces, lo reescribimos en una matriz donde quedaría 1, menos 1, 2 y 1, 0, menos 1. Ahora, como vimos, AND por 3, que eso sería igual a 6. Pero en este caso nos piden es hallar la base para el espacio de solución o la dimensión. Entonces comenzamos con el es 1. Entonces sería 1 dividido 1, que eso es igual a 1. Entonces con lo que vamos a eliminar es con 1. Entonces utilizamos la operación E, que sería 2 en 1 de 1. Entonces sería 1 por 1, 1. Por el menos de la ecuación daría menos 1, más 1 sería 0. Y así sucede. 1, menos 1, 2, 0, 1 y menos 3. Hacemos el mismo procedimiento, que tendríamos el pivot de 1. Y esto sería, entonces, menos 1 por 0, 0. Menos 1 por 1, menos 1 menos de la ecuación quedaría positivo y 1. Menos 1 daría 0 y sucesivamente para demás. Ahora,
que ya tenemos este sistema dado, z igual a 0 y y menos 3z igual a 0, donde si despejamos a ambos lados sería sumar ambos lados de la ecuación en x menos z, sumamos a ambos lados z y eso nos daría que x es igual a z. Y lo mismo hacemos con y, quería despejar a y, y sumamos a ambos lados de la ecuación 3z y eso nos daría que eso es igual a 3z. Y z es igual a z. Entonces, el espacio de solución estaría dado por los múltiplos escalares de 1, 3 y 1, donde la dimensión de esta matriz sería 1. Cabe denotar que z está multiplicando a esta matriz. Como puede tomar cualquier valor, entonces z estaría dada por cualquier valor que podríamos multiplicar. Y entonces podemos decir que dimensión de h es menor o igual a la dimensión de la matriz 2 por 3. Listo. A continuación vamos a hablar de rango y la nulidad. Bueno, definición de rango. Entonces, sea A una matriz M por N, entonces Gauss-Jordan nos da que la nulidad de A es igual a tener el vector X perteneciente a Rn tal que A por X de 0. Este A por X que nos está dando acá es como el general de la nulidad, que es el que vamos a utilizar para resolver los ejercicios. Entonces, a continuación vamos a proceder en un ejemplo que verán a continuación. Bueno, después de haber dado la definición de nulidad, vamos con un ejemplo. Entonces, nos están dando la matriz A de componentes en la primera fila 1, 1, 1, 1 y en la segunda fila nos están dando 3, 0, 1. Entonces hay que determinar su nulidad. Entonces, el sistema se genera un sistema homogéneo a partir de esta matriz, donde el 1 lo podríamos escribir como X. Toda la fila 1 es X más Y más Z porque no tienen números diferentes a 1. Y abajo podemos decir que X es igual a 3. Y tiene el 0, entonces no lo ponemos porque no sumaría ni restaría. Y Z, que es el 1, pondríamos la letra Z. Y todo esto lo igualamos a 0. Y después resolvemos el siguiente sistema homogéneo. Bueno, entonces acá vamos a utilizar el pivot, que sería 1, vamos a solucionar esto por Gauss-Jordan. Entonces tenemos el pivot, que sería 1, entonces sería E de 2 en 1, que sería la ecuación para eliminar, de 2 en 1 por 3. Entonces esto nos daría la siguiente matriz. Esto sería la matriz 1, arriba como no vamos a hacer ningún cambio, ni vamos a multiplicar ni nada, nos quedaría la misma. Acá sería 3 por 1, 3, 3 por 1, 3, 3 por 1, 3. Y acá tenemos un menos, que eso, acá tendríamos un menos, que ese menos nos afecta y nos volvería el resultado de esta negativo. Ahora se lo vamos a sumar al 3 que está abajo. Y como resultado nos daría que esto es igual a 0. Y acá tenemos el resultado. Y así sucesivamente con las demás. Menos 3 y menos 2. Después de esto, vamos a hacer 0 arriba del menos 3. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo. Entonces decimos que tenemos al pivot menos 3. Entonces hacemos lo mismo que hicimos ahorita, que sería copiar esta matriz acá. Entonces tenemos esta matriz 1, 1, 0, menos 3. Entonces sería menos 3 por dividido 1, que sería menos 1/3. Entonces esto sería E de menos 1/3.
en la 1,2, 1.2, para volver ceros arriba de este número. Entonces nos quedaría 1, pues aplicando el mismo resultado nos quedaría 1, 0, 1/3. Y abajo, como no la tocamos, nos quedaría los mismos resultados. -3 y -2. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, si nosotros queremos resolver de una forma más sencilla esto, lo que vamos a utilizar es la operación m, que m me vuelve 1 como tal el pivot. Entonces vamos a decir m de 2 de -1/3. Perdón, este acá era un 0, lo coloqué acá mal, este sería un 0. 0 menos 3, 2, sí. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es volver 1 ese pivot. Entonces tenemos que m de 2 es igual a 1, 0, 1/3. Como vamos a afectar es la fila 2, entonces nos quedaría 0, 1, porque ese -1/3 por 0 sería 0, -1/3 por -3 nos daría 1 y este nos daría -2/3. Después de esto, lo que vamos a hacer es igualar cada componente a 0. Entonces, como mi compañero ya les había explicado, el x sería 1. Entonces tenemos que x sería 1 más 1/3. Más 1/3. Igual a 0. Entonces, despejándolo, nos quedaría que x es igual a -1/3. ¿Cierto? Entonces, ahorita vamos a hacer el mismo caso, pero con la y. Sabiendo que y es igual y menos 2/3 es igual a 0. Y nos daría que y es igual, uy, acá estaría positivo, y es igual a menos 2/3. Disculpen el error. Entonces, como tenemos que hay una variable libre, que en este caso sería la z, entonces decimos que z, como ser una variable libre, puede tomar cualquier número entero. Entonces, z es igual a z, ¿cierto? Entonces ya tendríamos los componentes dados que serían para el vector. Entonces tendríamos que el vector quedaría de esta forma: x, y y z es igual a menos 1/3 menos 2/3 y esta sería z. Entonces, que esto nos quedaría igual a menos 1/3 menos 2/3 y 1, que este 1 lo sacaríamos como factor de z. A z, ¿por qué lo sacamos? Porque z es un número que puede multiplicar a cualquier cosa de la raíz. De todos modos, lo podríamos sacar ahí porque todos los componentes estarían igualados a z. Por ejemplo, este sería menos 1/3 de z, este sería menos 2/3 de z. Z es igual a z. Sino que acá no lo colocamos simplemente como para despejar como tal a x, pero pues este sería z, este sería z. Todos los componentes están multiplicados por z. Bueno, entonces lo que nos quedaría de saber esto sería, como se sabe que z está multiplicando a todos los factores, si quieren se puede colocar acá a cada uno como para quedar más claro porque sacamos la z como factor de u. Entonces nos quedaría que la nulidad de A va a estar generada por el vector dado
que sería menos 1/3, menos 2/3 y 1, donde la nulidad de este vector, que como dice la teoría, lo podemos escribir como una v de A, que sería el primer componente que nos dieron, es igual a 1, porque 1 es el componente de Z. Y así culminaría el ejercicio. Listo. Después de haber visto el ejemplo de la nulidad, vamos a ver la definición de rango. Sea A una matriz M por N, entonces el rango de A está denotado por RA y está dado por RA es igual a dim in de A. Hay que tener en cuenta que el rango de una matriz es igual al número de pivotes en su forma escalonada por renglones. Ahora vamos a iniciar con transformaciones lineales. Primero vamos a dar su definición. Listo. Una transformación lineal es una función. ¿Qué quiere decir esto? Por ser función, tiene su dominio y su codominio, con la particularidad de que estos son espacios vectoriales. Entonces, tenemos que dos vectores, v y w, y hay una función que va de v a w. O sea que hay una regla de asignación que transforma los vectores de v a w. Pero no toda función que se transforme de b a w es una transformación lineal. Entonces tiene que tener ciertas condiciones. La primera es que la transformación de u más b es igual a la transformación de u más la transformación de v. Y segunda, que la transformación multiplicada entre el escalar y u sea igual a la multiplicación del escalar por la transformación de u. A continuación vamos a ver las propiedades de la transformación lineal. La transformación 0. Entonces, la imagen del vector nulo del dominio se da como 0v. Es el vector nulo del codominio 0w, del vector w. Entonces, la transformación del vector 0v va a ser igual a la transformación del vector 0 sub w. Entonces, nos dicen que sea un vector u y que sea la transformación de v es igual a la transformación w. Entonces, vamos a decir, entonces se va a hacer un escalar, ya que 0 sub v es igual a 0 sub v y 0 sub w es igual a 0 sub w y t es lineal literalmente, se tiene que la transformación del vector 0 sub v es igual a la transformación de 0 sub v, que esto es igual a 0 sub t. Entonces, podemos deducir que v es igual a 0 sub v es igual a 0 sub w. Entonces, la segunda propiedad sería la imagen del vector menos b, que este sería como el inverso aditivo o la imagen contraria al vector v que nos dieron al principio. Entonces diríamos que la transformación de menos v, del vector menos v, va a ser igual a sacar o poner el menos como un múltiplo escalar de la transformación del vector v. Entonces vamos a hacer la demostración. Entonces, la transformación del vector menos v va a ser igual a la transformación de menos 1, que le podríamos decir un escalar, por el vector v, que esto va a ser igual a ponerlo. Entonces, hacer el producto entre el escalar menos 1 por la transformación v. Entonces, la justificación de estos pasos pues, sería similar a la anterior. Ahora vamos con la tercera propiedad, donde nos dice: consideremos R vectores del espacio vectorial V. V es el espacio vectorial concreto, donde el vector V1, V2, donde se divide en V1, V2 hasta VR enésima. Entonces, tomemos una combinación lineal en el dominio, donde vamos a multiplicar
un escalar por cada uno de sus componentes, y este escalar va a ser diferente. Entonces vamos a hacer alfa sub 1 por b sub 1, v sub 1 más alfa sub 2 por el vector v sub 2 hasta llegar al producto entre alfa sub erésima por el vector v erésima, donde sabemos siempre que alfa pertenece a los reales. Todo escalar pertenece a los reales. Entonces, si aplicamos la transformación lineal f, vamos a llamarla f, de v a w, como decíamos ahorita, con dominio, codominio. Entonces, teniendo en cuenta las propiedades enunciadas, la definición resulta. Entonces, la transformación de alfa del producto entre escalar y vector alfa 1, v sub 1, el producto entre el escalar y el vector alfa 2, v sub 2, hasta llegar a cada uno erésima, va a ser igual a tener el escalar, el producto entre el escalar de alfa sub 1 por la transformación del vector v sub 1 más el producto del escalar alfa sub 2 por la transformación del vector v sub 2 y así sucesivamente hasta llegar a la suma de alfa erésima por la transformación de v erésima. Es decir, una transformación lineal transporta combinaciones lineales de v a w, conservando los escalares de la combinación lineal. O sea que si nosotros hacemos una transformación de R3 a R2, los escalares van a ser los mismos o por los que se están multiplicando. Ahora, mi compañero va a dar el ejemplo de la primera condición. Listo. Para dar el ejemplo de la primera condición, que sería la transformación de u más b es igual a la transformación de u más la transformación de v. Entonces, esa transformación es de R2 a R3 y está dada por la condición que vemos acá, que en la parte superior tenemos 4x más y en el medio y en la parte inferior x menos y. ¿Qué quiere decir esto? Que u y v tienen que tener esta forma. Entonces, tenemos que la transformación de u más b es igual a la transformación de u, donde u la vamos a reemplazar por x1 y abajo y sub 1, más v, que v la vamos a reemplazar por x sub 2 y abajo y sub 2. Entonces unimos estas dos matrices y para que quede solo una y quedarían en la parte superior x sub 1 más x sub 2 y en la parte inferior y sub 1 más y sub 2. Después aplicamos lo que nos quedó de la unión de u y v por la condición que había dicho al principio, que era 4x más y. Entonces, en la parte superior es 4x más y, reemplazamos las x y las y, donde x sería x sub 1 más x sub 2, esto multiplicado por 4, más la y está normal, entonces y sub 1 más y sub 2. En el medio tendríamos y solita, entonces quedaría x sub 1, y sub 1 más y sub 2. En la parte inferior es x menos y. Entonces, x se deja normal. X sub 1 más x sub 2 menos, el menos va a multiplicar las y, entonces es y sub 1 más y sub 2. Aquí realizamos las respectivas operaciones de el 4, multiplicar las x y el menos distribuirlo. Entonces sería 4x sub 1 más y sub 1 más 4x sub 2 más y sub 2. En el medio la x se deja sola porque no tiene operaciones. Y en la inferior quedaría x sub 1 menos y sub 1 más x sub 2 menos y sub 2. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agrupar en una matriz las x sub 1 y las y sub 1. Entonces, cuando procedemos a hacer esta agrupación, quedaría en la parte superior
4x sub 1 más y sub 1, en el medio y sub 1, y en el inferior quedaría x sub 1 menos y sub 1. Más, para hacer esta matriz vamos a agrupar las que son de grado 2, las x sub 2 y las y sub 2. Entonces quedaría en la parte superior 4x sub 2 más y sub 2, en el medio quedaría y sub 2, y en la parte inferior quedaría x sub 2 menos y sub 2. Y si vemos, estas mismas matrices son iguales a la condición principal del principio, que era 4x más y, 4x más y, y x menos y, x menos y. Y aquí podemos demostrar que la primera condición se nos cumple. Ahora vamos a ir a la segunda condición. Entonces, para la segunda condición dice que la transformación por el producto del escalar por u. Entonces, también podría decirse que el producto del escalar por la transformación de u. Entonces, como ya tenemos a u, que sería 4x sub 1 más 4y sub 1, y le añadimos el escalar c. Entonces, le tenemos el escalar c en todos los componentes y sacamos factor común c en ambos lugares, en los tres lugares correspondientes, y al sacar factor común c en las tres columnas correspondientes, podemos sacar factor común c en toda la matriz, y así podemos deducir que el producto del escalar c por la transformación de u se cumple. A continuación, mi compañero les va a dar un ejemplo. Bueno, entonces en dicho ejemplo nos dicen, nos da la siguiente transformación, llevar de R3 a R2. Entonces, la siguiente transformación está definida por el vector, la transformación de X, Y y Z, donde lo reescribimos en una matriz que nos queda 1, 0, 2, 2, 0, 4, por el vector genérico X, Y, Z. Entonces, nos dan la siguiente condición, que para transformar a R2 nos quede así, que sea X más 2Z y 2X más 4Z. Entonces, vamos a comprobar las dos condiciones para que sea una transformación lineal, que son las siguientes. La primera, que la transformación de x más y sea igual a la transformación por separado de x más la transformación de y. Y la segunda, la transformación del producto de un escalar por el vector sea igual a al producto entre el escalar por la transformación del vector. Entonces, entonces vamos a comenzar. Las condiciones son muy importantes porque entonces vamos a comenzar con el vector. Entonces son muy importantes para comenzar a darlas. Entonces tenemos el vector 1, 2, 3. Entonces nos dicen las condiciones lo tenemos en R3. Entonces nos dan las siguientes condiciones: x más 2z y 2x más 4z. Entonces lo que hacemos, x sería 1 y 2z sería 3. Entonces sería 1 por 2 por 3, 6, y eso nos daría 7. Y la y sería 2x, que sería 2 por 1, 2, más 4 por z, 4 por 3, 12, sería 14. Ahora nos dan la segunda transformación, que sería menos 1, 0 y 2. Entonces aplicamos lo mismo, las mismas condiciones, y eso nos quedaría 3 y 6. Ahora, la transformación de u, démosle al vector 1, 2, 3, y w, que sería menos 1, 0, 2, va a ser igual a la suma de estos vectores. Entonces sería, como es cada componente, entonces sería 1 menos 1 es igual a 0, 2 más 0 es igual a 0 y 3 más 2 es igual a 5, donde volvemos a aplicar las dos condiciones que nos dieron. Entonces decimos, x más 2z es igual a x, que vale 0, y 2 por 5 nos daría 10. Entonces ahora vamos a sacar a y, que sería 2 por 0, 0, y 4 por 5, 20, que eso sería igual a tener el vector de la siguiente manera, que sería 7, 14 más 3 y 6.
que de dónde sacamos este vector, que sería lo mismo que tener a v en la primera parte donde nos dieron la transformación, que sería de 1, 2, 3, y menos 1, 0, 2. Esos serían los dos vectores resultantes. Sería lo mismo que hacerlo ahí. Ahora vamos a tomar un escalar, como dice la segunda condición, pero el escalar lo vamos a llamar alfa, pero este va a ser igual a 4, va a tener un valor asignado. Entonces vamos a decir que la transformación entre el producto del escalar, que sería 4, por el vector 1, 2, 3. Entonces decimos que multiplicamos este escalar por cada uno de los componentes, que sería 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, y 4 por 3, 12. Entonces, aplicamos la primera condición que nos dieron arriba, que sería x más 2z, que sería x4, y 2 por 12, 24, y eso nos daría 28, y sería 2x, que sería 8, porque 2 por 4, 8, y 4 por 12 sería 48. Lo sumamos y esto nos daría 56. Ahora, esto sería igual a tener el vector v, que sería 1, 2, 3, aplicándole la condición, que nos daría 7 y 14 por el escalar 4. Y así comprobamos que las dos condiciones se cumplen. Ahora, por consiguiente, vamos a dar los tipos de transformaciones lineales. Acá las vamos a nombrar, pero más adelante vamos a dar a cada una como de qué se trata o cómo son. Entonces, la primera, transformaciones cero. La segunda, transformación identidad. La tercera, transformación de reflexión. La cuarta, transformación de Rn a Rm, dada por la multiplicación de una matriz M por N. La quinta, transformación de rotación. La sexta, transformación de proyección ortogonal. Y la séptima, una transformación que no sería lineal. Entonces, comenzamos con la definición de la transformación cero. ¿Y qué nos dice esta definición? Que sea V y W espacios vectoriales definidos por la transformación, llevando a V a W por la transformación de V, que la sería igual a 0, para todo elemento en V. Entonces, la transformación del vector 1 más el vector 2 sería igual a 0. Entonces, esto nos dice que 0 más 0 sería igual a tener a la transformación del vector sub 1 más la transformación del vector sub 2. Y como sabemos que esta transformación nos da a dar 0, entonces la hacemos también para comprobar la multiplicación. Entonces multiplicamos un escalar, la transformación del producto entre un escalar y el vector v nos va a dar 0. Y alfa por 0 va a ser igual a tener el producto entre el escalar por la transformación de v. En este caso, T se denomina la transformación 0, porque sabemos que la transformación de v1 más v2 es igual a 0, y nos habían dado que la transformación iba a dar 0. Listo. Ahora vamos a ver la transformación identidad. Sea V un espacio vectorial y se defina como I es igual a db a v, por lo que podemos decir que la identidad del vector es igual al vector, para que todo vector en v. Aquí es obvio que la I, que es la transformación identidad, es una transformación lineal, la cual se denomina operador identidad o transformación lineal. Ahora vamos a hacer la transformación reflexión. Entonces nos dicen que sea la transformación de R2 a llevarla al mismo lugar que sería R2. Entonces esta transformación va a estar definida por la transformación de X y Y, que va a ser igual, nos ponen la condición que sería menos X y Y. Entonces sería fácil verificar que la transformación es lineal. En términos geométricos, esta transformación nos quedaría de la siguiente forma, que se refleja respecto al eje Y, como se ve acá en la imagen o en el ejemplo que tenemos. Entonces tomaría un vector de R2 y lo refleja respecto al eje Y. Vamos a ver la transformación de Rn a Rm dada por la multiplicación por una matriz M por N. Entonces, sea A una matriz M por N que se defina como la transformación
de Rn a Rm está dada por T por el vector X igual a por el vector X. Entonces, A, el producto de A por la suma de X más Y es igual a A por el vector X más más A por el vector Y. Acá, ¿qué hicimos? Le pusimos a X y a Y. Y ahora ingresar escalar, donde tenemos el producto de A por el producto del escalar y X. Entonces, acá hacemos distributiva y tenemos que el escalar multiplica a y a X. Y si X y Y están en Rn, se puede observar que T es una transformación lineal. Entonces, toda matriz A de M por N se puede utilizar para definir una transformación lineal de Rn en Rm. Bueno, ahora seguimos con la transformación de proyección ortogonal. Entonces nos dice, sea H un subespacio de Rn, la transformación de proyección ortogonal de dada por P igual a B a H se define por proyección de B va a ser igual de proyección de H a B. Entonces nos dan los siguientes vectores. Entonces sea U sub 1, U sub 2 hasta U sub K, una base ortogonal para H, que sería el subespacio. Y se tiene que la proyección de B va a ser igual a el producto punto entre V y U sub 1 por U sub 1 más el producto punto entre V por U sub 2, así sucesivamente hasta llegar a el producto punto entre V sub V y U sub K por U sub K. Entonces, como tenemos que el vector V sub 1 más el vector V sub 2 por el producto punto por U va a ser igual al producto punto entre V sub 1 por U más el producto punto del vector V sub 2 por U y alfa y el producto entre V, el vector V y el escalar alfa entre el producto punto de U, lo podemos escribir de la siguiente manera. Entonces sería el producto entre el escalar alfa y por el producto punto de V y U. Se ve que P entonces es una transformación lineal. Entonces, ahora vamos a comenzar con una transformación que no es lineal. Entonces, esta nos dice que supongamos que la transformación sea igual a C con los componentes 0,1. Los vamos a llevar a R, donde está definida por transformación de F va a ser igual a F0, o sea, evaluando los componentes, más 1. Entonces, la transformación no es lineal. Entonces vamos a calcular esto porque no sería lineal. Vamos primero a hacer la transformación de f más g, o sea, estas juntas. Entonces vamos a hacer f más g más 1 por los componentes que nos habían dado acá al principio, que sería transformación de f es igual a f0 más 1, es igual a f sub 0, a f0 más g0 más 1. Ahora, para comprobar de que esto sea cierto, vamos a hacer la transformación por separado. La transformación de f más la transformación de f. Entonces, decimos que f0 más 1 más g0 más 1, reemplazando cada uno de sus componentes, va a ser igual a f0 más g0 más 2, donde podemos denotar que acá nos cumple la primera condición de la suma para que sea una transformación lineal, ya que si la separamos va a dar un número diferente o un resultado diferente al que nos dio si tenemos la transformación junta. Entonces, la conclusión que llega. Esto proporciona otro ejemplo de una transformación que puede parecer lineal, pero que de hecho no lo es. Entonces, ahora seguiremos con clasificación de las transformaciones lineales. Entonces, recordemos que las transformaciones lineales
son funciones y como tales pueden ser sobreyectivas, inyectivas y biyectivas, donde estos conceptos ya los habíamos comenzado a tocar en el cálculo diferencial. Entonces vamos a refrescar un poco la memoria porque para los conceptos que se vienen consiguientes se necesitan. Entonces, transformación sobreyectiva es cuando pasamos de V a W, entonces decimos que que dos elementos de B le toca uno W. Ahora, transformación inyectiva. Entonces decimos que a cada elemento de B le toca uno y solo uno de W. Y la transformación biyectiva es donde puede ser tanto sobreyectiva e inyectiva a la vez, o sea, pueden ser las dos a la par. Listo. Ahora, se dice que si una transformación que va de V a W es un monomorfismo, sí y solo sí, si la transformación es inyectiva. Es decir, que la transformación es un monomorfismo si para cada U, B pertenece a V. También está la transformación epimorfismo. Sí y solo si la transformación es sobreyectiva. Es decir, que la transformación es un epimorfismo sí y solo si para cada W pertenece un W y si para cada B pertenece un B, tal que W sea igual a la transformación de V. También tenemos que la transformación que de B a W es un isomorfismo si y solo si T es biyectiva. Es decir, T es un isomorfismo si y solo si es un monomorfismo y un epimorfismo, como lo habíamos dicho anteriormente. Y ahora, si la transformación de B a W es un endomorfismo, si el dominio y el codominio coinciden. Y ahora también tenemos que la transformación de B a W es un automorfismo sí y solo si la transformación es un isomorfismo y un endomorfismo al mismo tiempo. Y ahora empezamos con núcleo e imagen de una transformación lineal. Núcleo. Sea la transformación de U a V una transformación lineal, el conjunto de vectores transformados en el vector 0 de V recibe el nombre de núcleo, espacio nulo o kernel, es decir, el núcleo T, donde los componentes de X, de los vectores X pertenecen a V, donde la transformación de X es igual a 0. El núcleo se representa como núcleo T y también se le puede decir nulidad, o sea que el resultado es igual a 0. Bueno, ahora vamos a seguir con la imagen. La imagen de T, denotada por im de T, está dada por im de T es igual al elemento perteneciente a W, donde el elemento W va a ser igual a la transformación de transformación de V para alguna o algún elemento V perteneciente al conjunto o vector V. La imagen de T es simplemente el conjunto de imágenes de los vectores en V bajo la transformación T, que está denotada por T. De hecho, si el elemento W es igual a la transformación del elemento V, se dice que W es la imagen del elemento V bajo la transformación, o sea que la transformación es la que influencia en este caso. Entonces vamos a hacer la demostración de lo dicho en este caso. Entonces sea W y X en imagen de T. Entonces, W va a ser igual a la transformación de U y X va a ser igual a la transformación de B. Para dos vectores U y B, hubo dos elementos en el espacio de V. Esto significa que la transformación de U más B va a ser igual a la transformación por separada de tanto de U y de B, que esto va a ser igual a W más X y vamos a hacer la comprobación por un escalar. Entonces vamos a decir que la transformación de un escalar por U va a ser igual al escalar multiplicando a la transformación de U, que esto va a ser igual al escalar por W. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que W más X es igual al escalar por W, estando en la imagen de transformación. También se le puede decir a esta imagen, se le puede notar con el nombre de rango.
Ahora, llegamos al teorema. Si V y W es una transformación lineal, entonces tiene que cumplir estas dos condiciones. Primera, que el núcleo de T es un subespacio de V. Y segunda, que la imagen de T es un subespacio de W. Ahora, la nulidad y el rango de una transformación lineal. Dicho lo anterior, si T es una transformación lineal de V en W, entonces se define como la nulidad de la transformación sería la nulidad de la transformación de la nulidad de T. Y el rango de la transformación sería la dimensión por la imagen de la transformación. Ahora vamos a hablar de los tipos de transformación de núcleo e imagen. Primero, tenemos el núcleo imagen de la transformación 0. Segundo, núcleo imagen de un operador de proyección. Tercero, núcleo y nulidad de un operador de proyección. Cuarto, núcleo imagen de un operador transpuesto. Quinto, núcleo imagen de una transformación de P3 en P2. Y sexto, núcleo imagen de un operador integral. A continuación, vamos a mostrarles un ejemplo de una transformación. Bueno, muchachos, entonces como veníamos diciendo en la teoría, vamos a aplicar un ejercicio donde se va a determinar el núcleo, la nulidad, la imagen y el rango de una transformación lineal de R3 a R2, donde los componentes de R3 serían X, Y, Z y los componentes resultantes de la función están acá al lado derecho, que serían X. El primero sería X más 2Y más Z y el segundo sería menos X más 3Y más Z. Como se venía diciendo, vamos a hacer una transformación lineal de R3, todos los componentes, a R2. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pasar este vector a una matriz dada. Entonces, sabemos que X es igual a 1, más 2Y sería 2 y más Z sería 1. Lo mismo se hace con el vector de abajo y la expandimos a XY, que XY serían los vectores resultantes que nos van a dar ya después de hacer todas las operaciones. En este momento, entonces comenzamos a hacer una eliminación de Gauss-Jordan donde tenemos el pivot, que sería 1, como se ve acá señalado de rojo. Entonces sería menos 1 dividido 1, que nos daría menos 1 de la columna 2, fila 1. Entonces, como ya sabemos la fórmula sería menos 1 por el pivot daría menos 1. Por el menos de la fórmula daría más 1. Y ahora eso, menos 1 más 1 daría 0. Y seguimos haciéndolo con los diferentes, que sería menos 1 por 2, menos 2 por el menos de lo que nos da la ecuación, sería 2 positivo, y 3 más 2 nos daría 5, y menos 1 por 1 sería menos 1 por el menos de la ecuación, daría 1, daría 2. Entonces, como acá tenemos también la x, hacemos el mismo proceso y nos da que esto nos daría 0, 5, 2, x es igual a x más y. Entonces, ahora vamos a encontrar la imagen. Entonces, la imagen sería R2 por lo que tenemos las dos columnas y las vamos a pasar por allá. Entonces, el rango estaría por las dos variables independientes que tenemos acá. Por ejemplo, tenemos estas dos variables libres que sería x y x más y. Entonces, así nos daríamos cuenta que el rango sería 2 porque tenemos estas dos independientes y sería todo R2. Ahora, para hallar el núcleo, vamos a hacer que toda esta ecuación valga 0, haciendo que una variable de acá, que en estos momentos vamos a coger a z, que sería 1 y 2, vamos a decir que z es igual a alfa. Entonces, haciendo los diferentes procesos, reemplazamos que 5y más 2z es igual a 0 y lo reemplazamos acá abajo por alfa, entonces quedaría 5y más 2z es igual a 0 para tener el resultante de x más y. Entonces cuando despejamos, restamos a ambos lados menos 2 alfa, nos quedaría menos 2 alfa y dividimos a ambos lados un quinto para despejar a y. Y eso nos daría que menos 2
quintos de alfa es igual a y. Ya mi compañero seguirá explicando. Listo. Tenemos en cuenta que y es igual a menos 2 quintos de alfa. Entonces, esto lo reemplazamos en la primera columna, que vendría siendo x más 2y más 2 igual a 0. Como sabemos, conocemos el valor de y, entonces lo reemplazamos. X más 2. De 2 por 2, 2 por menos 2 sería menos 4. Entonces borraríamos este de acá y nos quedaría menos 4 quintos de alfa. Y sabemos que z es igual a alfa. Entonces, listo. Aquí hacemos una adición que sería menos 4 quintos más 1 nos daría 1 quinto y el 1 quinto lo restaríamos en ambos lados de la ecuación menos 1 quinto y nos daría que x es igual a menos 1 quinto de alfa. Listo. Teniendo esto y teniendo todos los valores pasaríamos a la respuesta, donde el espacio nulo o núcleo reemplazamos los valores de x, que x es igual a menos 1 quinto, y es igual a menos 2 quintos y z sería igual a 1 por alfa. Entonces, para simplificar esto, multiplicamos por 5 para borrar los denominadores y nos daría que x es igual a menos 1, y es igual a menos 2 y z es igual a 5. Con esto concluiríamos que el espacio núcleo está conformado por todos los vectores que en el dominio sean este vector. Ahora entramos a las aplicaciones. Primero, reflexión. Es cuando un conjunto de puntos dados es graficado desde el espacio euclidiano, de entrada de otro de manera tal que este es isométrico al espacio euclidiano de entrada. Llamamos a la operación realizada la reflexión del conjunto de puntos dados. Esto puede realizarse también con respecto a la matriz. En tal situación, la matriz de salida es llamada la matriz de reflexión. La reflexión es realizada siempre con respecto a uno de los ejes, sea el eje X o sea el eje Y. Esto es como producir la imagen espejo de la matriz actual. Segundo, expansión. Al igual que en la reflexión, también es posible expandir los puntos dados en una dirección particular. La expansión se realiza habitualmente para un cierto grado. Es como realizar una operación de multiplicación de los elementos del conjunto de puntos dados de un término escalar hacia una dirección donde tiene que ser expandido. Y sea para un punto, por ejemplo, 2,3, el grado de expansión es 2, es la dirección de Y. Entonces el nuevo punto obtenido es 2,6. Bueno, ahora seguimos con la tercera aplicación que sería la contracción. Bueno, entonces la contracción es el procedimiento inverso de la expansión. O sea, aquí el punto es contraído en un determinado grado hacia una dirección dada, o sea, hacia arriba, hacia abajo, hacia donde usted lo quiera contraer o volver más pequeño. Entonces vamos a poner un ejemplo. Entonces, digamos que, por ejemplo, sea el punto de entrada 4,8, donde sabemos que el 4 es X y el 8 es Y. Entonces, vamos a decir que vamos a contraer 2 grados en dirección de X. Entonces, el nuevo punto resulta y nos da 2,8, ya que le quitamos 2 grados al primero y eso nos daría 2,8. Ahora, el cuarto, la rotación. El término rotación tiene dos significados. Ya la rotación de un objeto puede ser realizada con respecto al eje dado o a sí mismo. La rotación como tal, se realiza para un cierto grado, el cual es expresado en forma de un ángulo, como lo hemos visto anteriormente en las diferentes materias que hemos visto. Asimismo, la rotación puede realizarse en dirección de las manecillas del reloj o inverso a las manecillas del reloj, como lo vemos en topografía. Un ejemplo podría ser, dirijámonos a producir la matriz estándar para la representación de la transformación lineal reflejando el conjunto de los puntos en el plano X menos Y a través de la recta Y menos 2X tercios. El primer paso para este determinar los vectores de la base.
Y ya como tal, culminaríamos la exposición de álgebra lineal de los dos temas, tanto de espacios vectoriales y de transformaciones lineales. Muchísimas gracias y esperemos que este video haya sido de su agrado y les haya servido para aprender algo más. Hasta luego.